Muchas clínicas de fertilidad insisten en usar tus óvulos cuando ellas saben que no van a tener mucho porcentaje de éxito. Pero esa es la diferencia en lugares donde la fertilidad es un negocio y donde la fertilidad es un servicio. No poder tener hijos con tus propios óvulos no te hace menos madre de esa criatura. Bienvenidos a mi canal, yo soy Caro y vivo en Finlandia. Este video es muy diferente a todos los que hago, pues vamos a hablar de mi tratamiento de fertilidad asistida que hice acá en Finlandia. Te voy a contar los detalles, cómo funciona y cómo fue mi experiencia. Y por supuesto, todo esto es siempre bajo la ley finlandesa de fertilización asistida, que puede no ser igual a la ley de otros países, ni siquiera países de la Unión Europea. Cada uno tiene sus regulaciones. Tengo varias preguntas que me hicieron en Instagram que me van a ayudar a hacer este video y contarte exactamente lo que la gente quiere saber. El año pasado, cuando decidí dejar mi tratamiento con anticonceptivos que tenía por la endometriosis, fui a una doctora ginecóloga especialista en endometriosis y le dije, mira, yo quiero tener hijos, ¿qué tengo que hacer? Me hizo varios controles en los cuales teníamos que esperar a que el efecto de los anticonceptivos se vayan. Tuve un control el día que iba a dejar los anticonceptivos, me dio un montón de medicación para caballos, calmantes del dolor, porque los dolores pueden ser muy fuertes cuando ya no estás tomando anticonceptivos, y después fui de vuelta unos 3 meses después para ver cómo estaba el estado de mi aparato reproductivo. Yo hace mucho tiempo conté en Instagram, y esto está en historias destacadas también, que tuve una ruptura de quiste. Es algo súper doloroso y yo nunca había tenido quistes en mi vida y de hecho no sabía que tenía uno. Ese ovario estaba medio maltrecho y se notaba además. O sea, yo no tengo que ser médico para notar que en una imagen médica hay un ovario que es redondito y el otro, no sé, es como una cosa llena de cráteres, como con unas cosas crecidas también, no sé, quedó como rari, ¿viste? Y el otro sí estaba bien. También la doctora lo que vio es que había óvulos adentro de esos ovarios, que yo ni siquiera sabía que era algo que se podía ver en una ecografía. Ahí ella me cuenta que hay óvulos, que es algo bueno, pero no sabemos la calidad, que para saber la calidad tenemos que hacer un test de sangre. Finalmente, cuando me hago este test, el resultado sale en rojo, como ves acá, y es muy evidente que cuando el resultado está en rojo y es tan visible, bueno, algo no anda bien. Así que yo ya me hice la idea de que, bueno, acá hay algún problema. No me puse triste ni nada por el estilo. En realidad todo esto para mí fue como una exploración de cuál es la realidad y la posibilidad de tener hijos. El test se llama test de hormona antimülleriana y es de reserva ovárica. Es decir, cuál es la capacidad de óvulos que tenés, cuántos tenés. Cuando esto es bajo, no es imposible quedar embarazada de manera natural, pero sí es más difícil porque la calidad de esos no es buena, porque ya son los últimos orejones del tarro. En el siguiente turno médico, la doctora me dice que no voy a poder usar mis óvulos, que no se recomienda, que no deje de intentar de manera natural, pero que me recomendaba a una médica especialista. Y se fijó en qué clínica ella trabajaba. Estuvo muy bueno porque no me recomendó una clínica, no había como un acuerdo entre las partes de comisiones o algo así, simplemente me dijo, vos tenés que ir con esta persona. Se fijó dónde trabaja y era en esta clínica llamada Felicitas, que hace un tiempo fue comprada por otra clínica más grande que se llama Mehiläinen. Entonces el nombre entero es Felicitas Mehiläinen ahora. En la primera cita es puramente informativa. Te explican cómo es el proceso, cómo es la ovodonación, que vos podés llevar tu donante o que podés elegir si tienen disponibilidad. Al final de la cita con la doctora te dan la lista de precios. En Finlandia, de todas maneras, por ley, todos los precios siempre tienen que estar publicados. Si vos tenés un sitio de internet, tenés que tener los precios publicados. O sea, en el sitio web de esta clínica están los precios publicados, pero si te querés comprar ropa o un café y tiene un sitio web ese lugar, tienen que estar los precios publicados ahí. Y ahí nos explica que de acuerdo a la cantidad de embriones que se desarrollen es lo que te va a costar el proceso y que se te va a cobrar por transferencia embrionaria. Quiere decir, una vez que hay un embrión que tiene suficiente calidad, que está bueno, que es prometedor, digamos, y te lo ponen en tu útero, ahí pagás. Pero si no hay embriones después de la fertilización en el laboratorio, no pagás. Lo cual a mí en ese momento me dejó bastante tranquila porque significa
que no es un negocio, es realmente una clínica que está ayudando a que vos puedas lograr el objetivo de tener hijos. Lo que sí siempre pagás, por supuesto, son todas las citas médicas y los estudios, análisis de sangre o de distintas cosas que te hacen y las ecografías. Pero lo pagas por cita. El gasto grande es el de la transferencia. La médica nos dice que si queremos empezar el proceso, el primer paso es una consulta con una psicóloga de la misma clínica que va a evaluar cómo estamos y también nos va a contar cómo es la ley de identidad de las personas, porque se debe garantizar que la futura criatura tenga el acceso a la información de quién es la persona que hizo la donación de esperma o de óvulos, como fue en mi caso. Tiempo después sacamos el turno con la psicóloga y fue una sesión de 1 hora y media en la cual nos preguntó cómo nos sentíamos, cómo estábamos, qué nos parecía haber llegado hasta este punto de necesitar un tratamiento de fertilidad. Y la verdad que yo, habiendo hecho terapia desde hace como 20 años, fue una sesión como súper chata, ¿viste? También hay que destacar que los psicólogos en Finlandia tienen menos años de estudio que los psicólogos de Argentina, que son los que yo he tenido las sesiones y la experiencia con distintos psicólogos de allá. Entonces, medio que únicamente validó nuestros sentimientos y la verdad que es un garrón. Yo me acuerdo de haberle dicho que a mí me parecía súper injusto que yo, que me preparé, estudié, compré mi departamento y realmente puedo ofrecerle algo a un bebé, no puedo tener hijos y tengo que ir a pagar el sector privado porque el público tampoco me atiende por cuestiones de restricción de edad. Y mientras tanto, hay gente en Piritori, la plaza de las anfetaminas, que se está entregando a cambio de una inyección de droga. Era un montón, pero yo como ya estaba tan frustrada que se la tiré así de una. Y hay muchos embarazos que son el resultado de personas, mujeres, que están intercambiando sexo por estupefacientes acá en Finlandia. Yo ahí como que terminé de decir todo y dije, uy, me parece que me excedí. Y la señora me miró con cara sutil y me dijo, es muy válido lo que decís. Y tenés razones para sentirte de esa manera. Yo das de Mabel, devolvé el título. Eso es lo único que me vas a decir. No me vas a dar ni un abracito, nada para decirme, bueno, ya se te va a pasar. Nada. Y obviamente como buena latinoamericana, como preguntaba un montón de cosas y la que contestaba era yo, porque a mí me da poca vergüenza hablar de mis cosas personales con un psicólogo, en un momento me dijo, bueno, pasemos a Marcus. Marcus es mi novio y estaba con esta cara así como viendo la situación como diciendo, ay Dios, voy a tener que hablar con un extraño sobre las cosas que siento. Pues la gente de Finlandia no habla de sus emociones ni con sus personas más cercanas. Imagínate con extraños, tienen que estar súper borrachos para que pase eso. Y después nos preguntó cómo nos sentimos con que sea un óvulo donado. Y la verdad que yo le dije, mira, para mí, y esto es lo que yo siento, no poder tener hijos con tus propios óvulos no te hace menos madre de esa criatura, ni te quita absolutamente nada. Yo siempre lo vi como, este es el problema y esta es la solución. Y me pareció genial que la ciencia haya avanzado tanto para ofrecerme una solución. Más adelante, meses después, me enteré que en muchos países de Latinoamérica hay mucho tabú con el tema de la donación de óvulos porque la gente cree que está subrogando su vientre para tener el hijo de otra mujer. Me parece un pensamiento de una mente muy estrecha porque lo que te están ofreciendo es una solución. Sin embargo, no solamente está en la sociedad, sino que muchas clínicas de fertilidad insisten en usar tus óvulos cuando ellas saben que no van a tener mucho porcentaje de éxito. Pero esa es la diferencia en lugares donde la fertilidad es un negocio y donde la fertilidad es un servicio. Y mi novio pensaba más o menos lo mismo, o sea, lo habíamos hablado tanto ya que era como, lo teníamos súper naturalizado el tema de que, bueno, vamos y nos dan unos óvulos y se hace el tratamiento, está re bueno. Nos pareció como futuristas de ciencia ficción, ¿entendés? Como que, ¿se puede hacer esto? Bueno, dale, vamos, es una posibilidad y la queremos explorar. La psicóloga después nos empezó a contar sobre la ley de identidad de las personas que establece que a partir de los 18 años la criatura puede ir a la clínica de fertilidad para preguntar los datos de la donante.
A la criatura le darían el número de seguridad social finlandés de la donante o el donante si es en caso de esperma. Pero ¿qué pasa? Eso no garantiza que la persona siga viviendo en Finlandia y que vos realmente puedas acceder a algún tipo de información con ese número de identidad. Porque en Finlandia el número de identidad es privado. Yo sé que en Argentina está publicado en un montón de lugares y podés ver dónde vive la gente, cuál es el nombre completo y un montón de otras cosas. Acá no, acá es información mega privada, no está publicada en ningún lado y por ende, si vos tenés el número de identidad de alguien, no sabés quién es. También lo que pasa es que la ley es muy nueva y todavía no hay ninguna persona que haya cumplido 18 años y haya empezado este proceso de querer saber quién es su donante. Entonces es como que la ley está vigente, pero al mismo tiempo está en revisión, esperando a que alguien sea el primero a ver cómo va y a ver si hay que mejorar algo después. Y la psicóloga nos explicó que tenemos que hablar con la criatura y con toda la familia acerca de que esto es un proceso en una clínica de fertilidad con un óvulo donado. Que hay una donante que no tiene ningún derecho sobre la criatura y que nosotros tampoco tenemos ningún derecho en reclamarle algo. Si los donantes son contactados, tienen todo el derecho de decir que no quieren hablar, no quieren saber nada con la criatura. Muchas veces, aunque la crianza en la casa haya sido buena y estén súper al tanto desde temprana edad que esos niños son producto de una fertilización asistida, generalmente en la adolescencia empiezan las dudas de ¿me parezco a esta persona? ¿Tengo estos gustos porque esta persona habrá tenido estos gustos o inclinaciones hacia ciertas cosas que querés hacer o te interesan? Y a partir de ahí nos preguntó qué nos parecía todo esto y yo le dije, mira, me parece como que es súper lógico. Yo no sabía que había que hablarlo con la familia, no me lo esperaba tampoco, pero mantenerlo en secreto me parecía raro ya de entrada. Marcus comentó lo mismo, terminó la hora y media del turno y nos fuimos a ver qué había disponible en el freezer. Y chicos, yo sé que esto es un vocabulario re fuerte porque no estamos hablando de una presa de pollo, ¿entendés? Estamos hablando de piezas de humanos. Material genético humano que alguien porque quiso, donó, porque no es que te pagan y tampoco es algo que puedes hacer muchas veces. Por cada donante puede haber un máximo de 5 familias que acceden a su material genético de por vida. Por ahí en el tema de los óvulos no es tan evidente porque te sacan una cierta cantidad y eso es lo que hay. Pero en el tema del esperma, que por ahí con una muestra pueden abastecer a un montón más de familias, está restringido para evitar que haya mucha gente que sea hermana y pariente de otros sin que lo sepan. Vamos a otro consultorio a hablar con la enfermera que tenía acceso a la base de datos del freezer y nos dicen que estaba ocupada con una consulta. Entonces le dejaron una solicitud para que me llame por teléfono para contarme qué opciones había. Cuando me llaman por teléfono, yo estaba en la oficina entre reuniones, atiendo y me dicen, mirá, vos dejaste una solicitud para que te llame para hablar de qué tenemos en el freezer. Y ya me empecé a sentir rara porque ¿qué tenemos en el freezer? Y es como, ay, ¿por qué lo dice tan rudo, viste? Y me acuerdo que me dijo, mira, tenemos 6 donantes, 5 son finlandesas. Tenemos rubias, tenemos morochas, de ojos azules, ojos verdes, ojos oscuros. Todas tienen piel clara y miden entre 1,62 y 1,67. Y yo del otro lado del teléfono así como... Me chocó mucho que con la naturalidad con la que decía todo esto y yo del otro lado sin saber qué era la información que me iban a decir, ¿entendés? Es como... Uno está acostumbrado a ver de las películas que la gente ve un catálogo de gente que en las películas obviamente son todos top model y dice dónde estudiaron, cuáles son sus éxitos en la vida. Y acá de repente te dicen, bueno, tenés a una que es alta y tiene ojos verdes y pelo castaño. ¿Te parece bien? Y ahí me sentí mal en serio, me sentí mal en el sentido de decir, ya está, este proceso no es para mí, porque lo que me están diciendo acá no me parece natural, esta manera de hablarle a alguien que está súper fuera de este contexto. Y no estamos hablando de presas de pollo congeladas en el súper, estamos hablando de algo muchísimo más sensible. Entonces como que me resultó muy chocante. Para mí lo más chocante de todo esto fue que me dijeron you can get en inglés, que es como...
podés tener o podés obtener. Y me resultó que era, pero pará, estamos hablando del material genético, un pedazo humano de alguien. ¿Cómo vas a decir, podés tener esto? Y incluso en un momento se le escapó como el que podrías comprarte este. Y ahí fue como, ¿qué dice? Y cuando lo hablé con Marcus me dijo, esto es un problema de traducción. Porque las personas finlandesas, si bien hablan muy bien inglés, hay muchas veces que usan el verbo equivocado. Que esto nos pasa a todos cuando hablamos otro idioma. Pero en este contexto a mí me chocó mucho las palabras que esta persona eligió o bueno, le salieron o pudo decirme por teléfono. Y si te estás preguntando, la sexta donante era de Vietnam, con rasgos vietnamitas, cabello oscuro, ojos oscuros y de estatura también alrededor de 1,60 m. La llamada termina, yo hablo con Marcus, le cuento cómo me siento de esto, me dijo, bueno, tómate un tiempo para pensar qué es lo que querés hacer, hacemos lo que vos digas. Pasó el tiempo y sí me di cuenta de que el vocabulario, yo no estoy acostumbrada, esta gente vive de esto, entonces todo el tiempo están hablando de el óvulo, los colores, la gente, las preferencias, y en ningún momento nadie en toda la clínica, en ningún momento del proceso me insinuó cuál tenía que ser mi opción. Siempre me dieron todas las opciones que había, me dijeron también que podía esperar y que podía llevar mi donante si así lo quería. Como por motivos que estábamos por viajar, no íbamos a poder empezar el proceso, decidimos esperar un poco y cuando volvimos a Finlandia retomamos el proceso. Los procesos de fertilización asistida están basados en tu ciclo. Yo voy a hablar de lo que yo conozco de mi caso, siendo una persona con un ciclo menstrual regular. No sé qué pasa si no sos regular. Seguramente hay otros protocolos que no te voy a contar porque no lo sé. El día que vos tenés tu menstruación, en el día 1, tenés que llamar a la médica. Acá en Finlandia en realidad no la llamás directamente, nadie te va a dar su número. Es muy raro que alguien te dé el número de teléfono en el sector privado o público de medicina, sino que se le puede por internet hacer una solicitud de que te llamen por teléfono. Cuando la doctora te llama, te dice, bueno, perfecto, estás en el día 1, entonces te dice cuándo tenés que ir a la siguiente consulta para ver cómo está el estado de tu útero con una ecografía intravaginal. Y ahí va a evaluar si tu endometrio está o no en condiciones de albergar un embrión. Y para esto hay distintos protocolos y por lo que yo he visto, me han contado a través de Instagram, hay distintas medicaciones que se te dan o en distintos formatos o distintas drogas. Recuerden que este es mi caso, todos los cuerpos son diferentes y puede haber una variedad enorme de tipos de cosas que pueden pasar y hay protocolos para todos ellos. Ahí me dan una medicación que es para insertarte adentro de la canastita. Es como una especie de supositorio, como si fuera de manteca de cacao, que parece una bala. Y te la tenés que insertar bien adentro y a medida que pasa el día se empieza a derretir y vos vas sintiendo cómo se derrite. Es bastante desagradable. Viene también para tomar vía oral y entiendo también en modo inyección. A mí me lo dieron así y lo tuve que usar varias semanas. Tiene efectos secundarios fuertes, sí los sentí, más bien me afectó como la parte de la energía, de tener poca energía. Y me dio unas inyecciones que se llaman Gonal, que sirven para ampliar el ancho del endometrio. En mi caso estaba muy delgado, algo de 2 milímetros, y había que llevarlo como a mínimo 7 u 8 milímetros. Y todo esto tiene que pasar previo a tu ovulación. Así que también tenés que comprarte test de ovulación. Estas inyecciones te las tenés que dar por la mañana, una vez por día. Y empezamos con 2 días. Me la di ese día, me la di el siguiente día y al tercero tuve un nuevo turno con la doctora, con una nueva ecografía intravaginal para ver cuánto había funcionado. Y había funcionado para mí re bien, pero no era tan prometedor como la doctora esperaba. Así que me dio 4 días más de inyecciones. Y después repetir lo mismo. De hecho, me tocó ir un domingo a la consulta para ver cómo estaba el estado de mi endometrio. Cuando ella ese domingo me dice, estamos bien, ya podríamos ir, hay que hacer el test de ovulación en un día específico que te da ella y mi novio tenía que ir a dar la muestra de esperma el día miércoles.
Todo esto para poder hacer la transferencia embrionaria el día lunes. Y te dan el turno para la transferencia embrionaria. Pero en ningún momento me dijeron que sí o sí la íbamos a hacer. Todo depende de cómo se desarrollen los embriones en el laboratorio. Mi novia deja la muestra el día miércoles y el día jueves me llaman para decirme, mira, de los 10 óvulos que había, 5 se habían desarrollado, pero que 2 de esos de manera anómala, porque habían crecido demasiado en muy poco tiempo y eso no es buena señal. Así que los descartaron. Y por tanto habían quedado 3 que todavía seguían en la espera de maduración o desarrollo hasta el día 5, el día del turno para hacer la transferencia. Lo que yo me había enterado por un video que vi de Michelle Garrés, que te lo dejo acá arriba, es que ese día en realidad es el día que te llaman para decirte si van a hacer esa transferencia o no. Porque hasta ese momento no saben si vos tenés un embrión que sea de buena calidad como para ponértelo en tu útero. Así que yo quedé así como esperando, bueno, me van a llamar, vamos a ver si vamos o no vamos, siempre con la mente muy abierta en decir, esto es un intento y estamos haciendo lo posible, pero si no se da, no se da, y ya teniendo con Marcus un montón de planes, plan B, C, D, para seguir con nuestra vida de la mejor y más feliz manera, sin que este proceso nos modifique ni nuestra relación ni nuestro estado anímico. Me llaman, me dicen que estamos listos para la transferencia, me confirman como a las 10 de la mañana que vamos a hacer la transferencia a la 1:30 de la tarde como estaba pactado, y vos tenés que hacer vida normal. Ese día yo trabajé, hice mi vida normal. Sí tenés que tomar bastante agua y tenés que retener orina, porque cuando te hacen la transferencia embrionaria, es decir, que ponen ese embrión adentro tuyo, lo ven a través de una ecografía, y si tu vejiga no está llena, no hay buena visibilidad. Previo a la transferencia tenés una cita médica cortita, te preguntan cómo estás, cómo te sentís, te indican cómo va a ser, y pasás sacándote tus zapatos previamente a una sala que parece como un quirófano, que tiene una ventanita que da al laboratorio de embriología. Primero hay una enfermera que te va a preguntar si tenés tu tarjeta de testigo. Es esta misma, dice acá, de testigo. Y tapo porque tiene nuestros datos personales. Esta tarjeta se usa para que solamente Marcus y yo podamos acceder a nuestro material genético y donado. Y solamente podemos acceder si los dos estamos ahí. Aparte tenés que llevar también tu identificación. Según lo que me explicaron, esto es para evitar el margen de error humano que puede haber en un laboratorio. Esta tarjeta como que permitiría, sería como la llave que abre el espacio correcto donde está tu material genético, tu embrión o tu óvulo congelado, tu esperma congelado, y nada más. Es un protocolo de seguridad para que no te inserten el embrión de alguien más. Con esto viene la doctora, me dice, bueno, ahora vamos a empezar, tenés que abrir la ventanita que está en el laboratorio. Me atiende un chico que se llamaba Andrés, español, y me explicó en español. Primero me preguntó si hablo español, le digo que sí, y me dijo, bueno, mira, esto es lo que pasó. Tenemos un embrión con excelente calidad que lo van a transferir hoy. Y después hay 2 más que todavía no están listos, pero los vamos a dejar un día más. Hay situaciones excepcionales donde los embriones pueden estar un día más o 2 días más en el laboratorio para ver si de verdad se desarrollan. Pero lo que puede pasar es que no lo hagan o no se terminen de desarrollar y no los dejan más tiempo porque ya se sabe, la ciencia avanzó tanto que ya se sabe que si lo dejan más tiempo no van a tener buena calidad. Y todo el proceso no es ni estadístico ni estimativo, es exacto. Con las fechas, los horarios, los métodos, todo es bastante exacto. No es que ensayan a ver si esto se da. Hacen todo lo posible para que realmente vos tengas un embarazo. Porque de vuelta, en este lugar, y la ley finlandesa también lo establece así, esto es un servicio, no un negocio para la clínica. Después es como una revisión ginecológica normal, te acostás en una camilla con las piernas extendidas y a través de la ventana le pasan a la doctora un catéter con una jeringa y un líquido que ella, con una enfermera que está asistiendo, ve en la ecografía, en el ecógrafo, dónde está la mejor parte de tu útero para
ponerte este embrión. Te insertan el catéter, no duele, no hay una aguja ni nada así, es un catéter, es una manguerita flexible y vos lo ves en pantalla, ves cómo de repente hay algo en la pantalla que se ilumina y ese es el líquido que sale de la jeringa y te deja el embrión ahí. El embrión, chicos, no es que lo ves con tus ojos, no es decir, ¡ay, ahí está! Vos ves como la burbujita que deja ese líquido. Después, para cerciorarse de que el embrión no quedó en el catéter, lo mandan al laboratorio de vuelta, verifican y te confirman si no está. Si no está, se asume que está dentro tuyo, que no es que se cayó por ahí. Y ahí empieza el proceso que se llama beta espera, que tal vez lo han escuchado en algún lado nombrar así, que es la espera entre que te hacen la transferencia y te tenés que hacer el test de embarazo en tu casa, el común de farmacia. Si te lo haces antes, puede llegar a salir positivo de tanta droga y tantas cosas que te pones. Entonces sí o sí tienes que esperar hasta ese día que te indican. Mi transferencia fue el lunes y me podía hacer el test de embarazo 2 viernes después. Si hubiese habido más de un embrión, no me podían poner más de 1 porque en Finlandia la ley no lo permite. Es 1 por transferencia. Y si tenés 2 o si tenés 10, bueno, tendrás para 2 o 10 transferencias. O los tenés que dejar congelados de por vida. Y ahí está el tema. Como no podés desestimar o tirar material genético, bajo la ley finlandesa, tenés que pagar de por vida el freezer. Pero si la donante llegara a morir, o Marcus llegara a morir, o yo llego a morir, antes de hacer una transferencia, no se puede hacer. El proceso termina ahí. La ley indica que las 3 partes tienen que estar vivas al momento de que se dé de hacer la transferencia. Si no, se termina ese proceso y tenés que buscar una nueva donante o acceder a un nuevo tratamiento con otros óvulos donados. El día después de la transferencia te tenés que dar una inyección más, que tuve problemas para dármela porque como que no me atravesaba la aguja. No pasaba, no terminaba más de pasar. Eso sí fue bastante doloroso y también tuvo síntomas secundarios bastante fuertes. Pero eso te lo voy a contar en otro video. El día 10 después de la transferencia me hago en mi casa un test común de los de farmacia y salió positivo, pero era una rayita, como te digo, así como quien no quiere la cosa, era esa segunda rayita, Y de ahí fui al laboratorio, me hice un test de sangre y me dijeron que este laboratorio es chiquito, así que el resultado va a estar la semana que viene. Y yo así como, no, Rubén, no, vos me tenés que decir ahora, en 10 minutos me tenés que decir si yo estoy embarazada o no. Así que me fui a otro lugar y me pagué aparte otro test y me saqué uno de cada brazo. Esto fue como a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana. Y finalmente como a las 7 de la tarde se confirman los 2 al mismo tiempo. Y los 2 decían, obviamente, la misma información, pero para nosotros era chino. Porque no te dice si es positivo o negativo. El test es un test de hormona que te dice cuál es el nivel de esta hormona. Y también, si bien tiene así cuáles son los rangos, como mi valor estaba súper fuera de rango, nosotros quedamos así como, ¿y esto qué significa? Le pregunté a un montón de amigos, le pregunté a ChatGPT y finalmente me saqué un turno online con un médico por chat para que me diga qué significa esto. El médico me dijo, a ver, espera, y me estuvo esperando como 5 minutos en el chat, así yo diciendo, la internet me parece que se cayó. Me dijo, parece que estás embarazada, tenés que contactar al Neuvola local. Neuvola es donde te hacen el control de embarazo y después el control de los primeros años de tu bebé. Y yo ahí pensé, bueno, parece que estás embarazada, entonces, ¿lo estoy o no? Y además, el médico ni siquiera dijo, bueno, felicitaciones, cosa de darte un poco de incentivo de, bueno, o sea, está bien, estoy embarazada. Pero claro, en Finlandia, por ahí no era el resultado que vos esperabas. Entonces, ante eso, no te pueden decir, no es correcto que te digan felicitaciones. Entonces, quedé así como, bueno, está bien. Me saqué un turno de vuelta con la doctora y cuando llego me dice, ¿pasó algo? Digo, mirá, o sea, no sé, tengo el test, pero no sé qué significa porque, o sea, están los valores fuera del rango. Me dijo, bueno, vení, pasá, vamos a verlo. Y ahí me dice, sí, estás embarazada. Lo que pasa que los valores son más altos que el rango común de un embarazo a principio del embarazo, porque si bien estás en tu segunda semana de embarazo, como es un tratamiento de fertilización asistida, se acelera el proceso y en realidad estás en tu semana 5 de embarazo.
porque en el embarazo la cantidad de semanas se cuenta desde tu última menstruación y además el embrión estuvo 5 días ya como creciendo en un laboratorio. Entonces eso hace que cuando ya vos tenés ese embrión, ya tiene 5 días. Es como casi una semana de embarazo, ¿entendés? Y ahí terminó como nuestra relación con la doctora Lisa de fertilidad. Le pregunté, también vos, acá te termina todo, porque Lisa es divina. Es una persona que, o sea, yo me juntaría a tomar el té con Lisa. Me pareció hermosa como persona, todo lo que nos preguntó, toda la cantidad de información que nos dio, la cantidad de preguntas que me respondió, la disponibilidad que tenía para siempre contestarte todo lo que necesitaras, la paciencia, los modos, que son totalmente distintos a cómo es cualquier persona promedio bajo la cultura finlandesa. Jamás una médica me trató tan bien como Minna, que era la que me trató la endometriosis, y Lisa, que es la que me hizo el tratamiento de fertilidad. Y ese fue mi proceso de cómo pasé de ser una persona que estaba interesada en un proceso de fertilidad asistida a tener un embarazo saludable que todavía sigue y que está todavía dentro de lo que son parámetros normales. Nunca tuve pérdidas, nunca tuve mayores dificultades, nunca tuve vómitos, asco con la comida, antojos, que es la parte por ahí que todo el mundo le parece más simpática de preguntar cuáles fueron tus antojos más fuertes. Y yo no siento que haya tenido ningún antojo que haya escapado de la normalidad de cualquier otro día de mi vida tener ganas de comer algo específico. Pasé al sector público de la ciudad de Helsinki porque tampoco te puedo generalizar y decir que todos los sistemas en Finlandia funcionan igual. El sistema público de salud es manejado por distintas áreas dependiendo de dónde estés en el país y yo me atiendo en el área de Helsinki, que hasta este momento es la única área de salud que te ofrece el test NIPT, que es el test no invasivo del feto, para saber si tiene algún síndrome genético que afectaría la salud del bebé. Ese test te puede decir el género, pero la ciudad de Helsinki no te lo dice. Y estoy segura que el sector privado tampoco te lo dice. Porque si bien se puede saber el género del bebé en la primera ecografía, se evita decírtelo para evitar que vos tengas abortos que sean decididos solamente por el género de tu bebé si es el género equivocado para vos o tu familia. Esto es algo súper común que pasa en otros países, incluso en países cercanos, así que es raro, pero es la normalidad en otras culturas. Este fue todo el video de hoy. Déjame tus preguntas en los comentarios. Mi vocabulario no es el más técnico de todos, no trabajo en un laboratorio de embriología, no trabajo en medicina y tampoco tengo más experiencia que haber pasado por un proceso de fertilización para hablar de fertilización asistida. Así que tal vez conoces cierta información que le puede servir a otros y lo puedes dejar en los comentarios. Va a haber más videos de este tema porque me preguntan muchísimo y también en Instagram hay un montón de reels con mi experiencia de cómo son los controles, cómo fue este proceso y cómo voy aprendiendo el tema de el embarazo acá en Finlandia. Las leyes y un montón de otras cosas que son súper curiosas que como extranjero, por supuesto, tenés que familiarizarte con eso para saber cómo vas a inscribir a tu hijo, el nombre, la nacionalidad, si va a necesitar visa y un montón de otras cosas más. Gracias por mirar mi video y nos vemos la próxima en Más Caro por el Mundo.